El dato o el nuevo máximo histórico. Está con nosotros Juan Ignacio Crespo, analista económico. Juan Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo ve la fotografía? Parece que un poco de tregua ahora en los mercados después de una jornada que ha empezado con muchísimo nerviosismo. Sí, tregua, pero seguimos en lo mismo, una situación extremadamente preocupante y que ya empieza a ser comparable con la de 1979, cuando el precio del petróleo se disparó con motivo de la revolución iraní, aunque todavía un poco lejos de 1974, que se multiplicó por 3 de la noche a la mañana con motivo del embargo del petróleo árabe que hicieron esos países a quienes apoyaron a Israel en la guerra del Yom Kippur. Entonces la situación es muy, muy complicada y hay que decirlo, yo creo, con claridad. La economía mundial y los mercados financieros se están metiendo en un periodo caótico en el que pues, lo más probable es que terminemos con una recesión global en las economías occidentales y en Rusia pues que terminen con una depresión, visto lo visto, del cerco económico al que Putin ha autosometido a su país. Vemos ahora el gráfico que se podía ver desde esta mañana en la newsletter de don Juan Ignacio Crespo. Sin duda es una de las claves que han marcado también la mañana para entender en qué punto estábamos. Es el gráfico que compara 1979, 1974 y el momento actual. ¿Cree Juan Ignacio que una vez superado la situación que estaba en 1979 con el precio del petróleo puede llegar a compararse a ese momento de 1974 en el que en el gráfico que usted compartía en la newsletter esta mañana se le veía cerca de los $350? A ver, si fuéramos, si los gobiernos europeos y el norteamericano decidiera dejar de comprar el petróleo ruso, pues podríamos ponernos muy bien en esa situación de 1974, pero por ahora todavía eso es prematuro. El gráfico lo que indica es lo que ha subido el petróleo en este año y que ya supera lo que subió en los mismos meses, enero, febrero y parte de marzo del año 79. Si el resto del año siguiera subiendo a ese ritmo de 1979 o más, pues el cálculo es muy fácil. Llegaríamos en diciembre a precios del petróleo de $220, ¿no? Pero fíjese que esta madrugada, al ver cómo había cotizado en Asia-Pacífico el barril de Brent y comprobar que había llegado a $139, pensé que a este paso ese objetivo de $220 pues puede quedar desfasado mañana mismo. Estamos en una situación complicadísima y todo dependerá además de una decisión política, que es la decisión de si dejar de comprar el petróleo ruso o no, que Estados Unidos se lo puede permitir con problemas y con autolesión, pero al ser un país que en el tema de la energía es autosuficiente, pues puede permitirse ese lujo que Europa no puede permitirse, aunque aquí hay que hacer una distinción. El petróleo norteamericano se contagiaría de la subida de precios si también Europa decidiera hacer el embargo del petróleo ruso. Otra cosa es que luego las autoridades norteamericanas prohibieran exportar petróleo desde Estados Unidos al exterior para evitar ese contagio de los precios, ese arbitraje entre mercados, pero claro, eso empeoraría aún más la situación de Europa. Por eso Europa en esa negociación tiene que dejar claro que Estados Unidos no puede impedir las exportaciones de crudo. Escuchábamos esta mañana a la ministra Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno, hablar sobre la inflación en un mensaje parecido al que había hecho también el presidente del Gobierno la semana pasada. El contagio hacia la economía española vía inflación, se habla de un 10% en primavera y a una reducción del crecimiento que pueda estar entre el 3,5% y el 4% frente al 7% que planteaban los presupuestos generales del Estado. ¿Puede dejar a España a las puertas de una estanflación o ya estaría España a las puertas de la estanflación? A ver, con la situación actual y si el conflicto en Ucrania no se resuelve rápidamente, vamos a una recesión. O sea, esas fantasías de que podemos crecer con el precio del petróleo a 127 euros, porque hay una cosa muy importante. Normalmente vemos el precio del petróleo cotizado en dólares, pero España no lo paga en dólares, España lo paga
en euros, o sea, lo paga la cotización del dólar, pero naturalmente comprando con la moneda nacional o la moneda de la eurozona, que es el euro, ¿no? Entonces, si se hace la transformación a euros, ya en precios nominales son los precios más altos. Lo que decíamos de esta madrugada del barril a 139 supone un precio del euro, del barril de petróleo en euros, de 127 euros. Lo más que ha llegado el barril de petróleo en euros ha sido a 96 euros en el año 2012. Es decir, estaríamos hablando de un 32% más caro en euros el petróleo que en el año 2012. En 2012 hubo una recesión. Siempre que hay subidas fuertes del precio del petróleo, se desencadena una recesión. En 2008 lo vimos en 2012 y, por supuesto, en esos años que hemos citado antes de los 70, en el 90, 91 lo mismo. Es decir, pensar en que las economías no entran en una recesión global con estos precios del petróleo estratosféricos y con una dependencia del gas ruso, que por supuesto además no existía en los años 70, pues es prácticamente una fantasía. Ojalá acertara la ministra, pero desde luego desde primeros de febrero del año 2020, con las previsiones económicas no ha dado ni una. Es verdad que sin contar con la guerra en Ucrania, pues era un poco complicado acertar, pero tampoco es como para fiarse mucho de sus predicciones actuales. Por lo que le entiendo, España también estaría encaminada a esa recesión económica. A ver, con la dependencia energética que tenemos del exterior, es que creo que hay pocas dudas, ¿no? Otra cosa es que de la noche a la mañana todo se relajara y hubiera un acuerdo entre Rusia y la OTAN y Ucrania y todo llegara a un final. Entonces, naturalmente, esas predicciones mías pues también estarían equivocadas. Pero claro, si se ha solucionado el problema, pues no puede uno seguir hablando del problema. Veíamos este fin de semana, una última pregunta, Juan Ignacio, cómo la banca privada norteamericana estaba entrando a comprar credit default swaps, cómo estaba también, aparte de esos CDS, comprando bonos corporativos. Ahí estaba Gazprom, por ejemplo, Ebraz. ¿Es una oportunidad si se juega, si se apuesta por la paz o por un final del conflicto rápido ahora mismo? Lo que está haciendo la banca norteamericana es de abastecerse o esa apuesta ante una solución del conflicto para poder tener ahí beneficio, o es excesivamente arriesgado ahora mismo? Bueno, depende del corazón de cada inversor. Si tiene un corazón fuerte, a salvo de un ataque en el caso de incurrir en pérdidas muy importantes, pues puede hacerlo, pero la verdad es que la situación es demasiado complicada. Los CDS últimamente, comprar protección frente al riesgo se estaba disparando para los bonos corporativos en concreto. Estaba subiendo y mucho. Rusia ahora mismo tiene un rating de bono basura. Moody's se lo ha bajado de tal forma que a Rusia ya solo le queda por bajar un peldaño más dentro de la calificación de bono basura. Es decir, la situación es excepcionalmente complicada y, por lo tanto, cualquier inversor debe pensarse muy, muy bien el nivel de riesgo que quiere asumir. Por otra parte, como comentaba hoy en la newsletter, está habiendo una huida, un drenaje de liquidez. Normalmente los bancos americanos estaban teniendo que llevar a la Reserva Federal todas las noches, en un proceso que repiten todos los días, una cantidad inmensa de 1,7 billones de dólares, y solo en la primera semana del conflicto pues esa cantidad ha bajado en 250.000 millones. Hay que sumarle el drenaje que supone también la paralización de las reservas rusas. Lo que quiere decir que muy pronto se va a notar esa escasez de liquidez en el mercado, que por ahora está siendo un poco casi clandestina, o sea, de especialista que mira las cifras. Y naturalmente con menos liquidez, pues los mercados sufrirán aún más. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, analista económico. Vamos a ver cómo va avanzando el día. Gracias por atendernos. Buen día y buen negocio, Juan Ignacio. Gracias, igualmente. Estábamos hablando de esas palabras de Nadia Calviño.